Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, queridos amigos, tenemos que insistirles en al oído en que tenemos el más fenomenal problema jurídico que ha montado el presidente de la República, el gobierno, sin ninguna necesidad, tal vez con un objetivo plausible y con una necesidad de hecho, que es no hacer día sin IVA en estos momentos en que se está disparando el coronavirus. Está bien, eso es necesario, pero y estábamos amarrados por un decreto con fuerza legislativa. Y lo queremos modificar con un decreto reglamentario. ¿A quién se le ocurre? A alguien que no haya pasado por una facultad de Derecho, pero siquiera en primer año. Enseñé Introducción al Derecho más de 20 años y un alumno mío no podía decir semejante barbaridad, que una norma de inferior jerarquía, como un decreto reglamentario, modifica o deroga una norma de superior jerarquía, como un decreto legislativo. Esto le hace daño al presidente Iván Duque, le hace daño a su gobierno, y al país. Porque es que no se trata de una crítica ni cosa por el estilo, se trata de un hecho de análisis jurídico riguroso, doctor Fernando, pero que no puede pasar desapercibido en un gobierno que dice en su lema legalidad, equidad, se me olvida el otro. Emprendimiento. Emprendimiento, sí señor. Sí, entonces legalidad significa todo, legalidad significa todo, no significa que a conveniencia entonces, o por no querer decir, oiga, me equivoqué, simplemente nos vamos rabiosos en contra de la ley, en contra de la misma Constitución y hacemos lo que nos parece. Realmente lamentable porque algunos oyentes han escrito, Sergio, ¿no? Que sí, nos están tirando duro en Twitter que cómo atacamos hacia el gobierno. No, es que esto no es un tema de atacar o no atacar al gobierno, es defender el Estado de Derecho, defender el ordenamiento jurídico y entender que estamos en una democracia y no en una tiranía. Aquí las leyes no se pueden modificar a través de decretos como hacía Hugo Chávez en Venezuela, por ejemplo. Diría yo, Sergio, esta es la hora de la verdad, no la hora de la conveniencia. Sí, ni de la complacencia. Sí, y no podemos decir que es muy bonito cuando está muy mal. Pero ¿qué quisiera este oyente? ¿Que dijéramos que el decreto reglamentario prevalece sobre el decreto legislativo? Sí, no, ¿Quiere eso el oyente? Pues no lo podemos decir, Y que estos son solo formalismos que, mire, nos dice Luis Humberto, es un tema muy aburrido, es un simple formalismo, lo sustancial es evitar que suban niveles de contaminación, o por un simple formalismo que se termine de contagiar todo el país. No, es que no es un simple formalismo, estamos hablando del Estado de Derecho y de la defensa de la democracia. Bueno, y de una equivocación que cometieron en Palacio que no la han debido cometer. Primero, cuando dictaron el decreto legislativo con una fecha precisa. Eso lo han debido dejar a consideración del presidente. Debieron haber puesto 3 días al año y el gobierno lo reglamentará. Y ahí ya salían del problema. Exactamente. No lo hicieron así. Pusieron una fecha fija. Muy bien. Pusieron la fecha fija y después dicen, no, nos arrepentimos. La tercera fecha va a cambiar. Necesitan otro decreto de la misma jerarquía y del mismo valor o de superior jerarquía y dictan un decreto reglamentario que es de inferior jerarquía. Tenemos la obligación de decirlo, eso no es atacar al gobierno. Es en absoluto, eso es simplemente poner de presente que armaron un lío jurídico de unas dimensiones colosales y nos da mucha pena. Si nos hubieran escuchado. Porque esto es un tema que desde el primer día, doctor Fernando, en que nació el trino, salimos a hablar y a analizar el alcance que tenía el trino y a reparar que el presidente a través del trino pretendía cambiar pues una norma que él mismo había expedido. Pero pues no, yo creo que hay muchas vanidades que son mucho más fuertes que la misma Constitución. Al oído tenemos que agradecerle a las miles de personas que entraron a nuestro Facebook y a nuestro YouTube en la tarde de ayer para escuchar La Tarde en la Hora de la Verdad. Tenemos en este momento más de 27,000 reproducciones. Esa es la verdad. 27,000 personas que quisieron saber qué íbamos a decir en la tarde en la Hora de la Verdad, que quieren analizar los problemas nacionales con nosotros, que quieren estar cerca de nosotros cuando nos referimos a ellos por vía digital. En un día
cualquiera los días jueves en la tarde. Gracias, infinitas gracias a todos nuestros oyentes que entraron por Facebook, que entraron por YouTube y que tienen en este momento más de 27.500 reproducciones. Esa es la verdad, no la ocultamos, esa es la cifra. Más de 27.500 reproducciones por la tarde en La Hora de la Verdad. Gracias a todos. Bueno, queridos amigos, el tema del orden público está delicadísimo. Es que Cristian Garcés, el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, salió ayer con unas revelaciones sencillamente pasmosas y dramáticas de la manera como están atacando la propiedad privada sobre las tierras en el sur del Valle del Cauca y en el norte del Cauca. ¿Quién ha rectificado? Demar, Sergio, ¿tenemos alguna rectificación del gobierno para decir que lo que está diciendo Cristian Garcés es falso o es exagerado? Pero, no, el gobierno, ya lo hemos dicho, el gobierno no habla de otros temas que no sea el coronavirus, no se le puede plantear un tema distinto al gobierno que no sea coronavirus, y solamente habla del coronavirus pues a las 6 de la tarde a través del presidente de la República. Así que pues así están las cosas en el gobierno, y no es una crítica, es una realidad. Bueno, el gobierno no ha rectificado, pero sí hemos conocido, doctor Fernando, del reporte de Human Rights Watch, que es muy importante, de José Miguel Vivanco, quien ha puesto el dedo en la llaga y ha denunciado cómo en 11 de los 32 departamentos en el país, los voy a leer: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, tanto los terroristas de las FARC como los del ELN están imponiendo cuarentenas a los ciudadanos y se reporta de 9 asesinatos en esos 11 departamentos, ¿cierto?, que se produjeron porque presuntamente los ciudadanos no acataron las normas que impusieron estos delincuentes en esas zonas. ¿Cómo le parece? Actuando ellos como organismos del Estado, como policía y como jueces y como alcaldes. Y eso está pasando, y esa es la verdad, pues es que aquí se están robando todo. Lo último que teníamos fue que se robaron un pelotón de soldados. Yo no olvidaré jamás al general Yanine Díaz en nuestra casa en Manizales, hablando con mi padre. A él le gustaba ir a hablar con mi padre para hablar de política, de historia. Era un general de mucha inquietud intelectual. Y mi padre vivía en Manizales y encantado hablaba con el general Yanine Díaz. No se me olvidará una vez que se propuso un tema de esta naturaleza y dijo: uno con 20 soldados bien entrenados, y me van a decir que alguien nos va a parar. El general Yanine era un combatiente y sabía lo que podían hacer 20 soldados, pero si no tienen instrucciones, pero si se mueren de miedo, porque si disparan, entonces se les viene el mundo encima y los investigan y los meten a la cárcel o los destituyen si son soldados profesionales o si son suboficiales u oficiales. Entonces, ¿qué hacen? ¿Se dejan robar? Pero es el colmo, pues, que nos dejemos robar los soldados. Eso sí ya es el último colmo. ¿Y dónde está la fumigación con glifosato? Demar y Sergio, por Dios, ¿estamos o no estamos de acuerdo en que el origen y el núcleo de todo el problema de orden público y de toda la desgracia de la nación es el narcotráfico, es la cocaína? Hombre, y no somos capaces de fumigarla. No, aquí estamos impávidos viendo cómo deforestan, y lo veíamos con la situación en el departamento del Meta, cómo deforestan medio país para sembrar coca, pero el glifosato guardado y los aviones parqueados. Esto a punta de machete, si acaso. Pues hágame el favor, echando machete. Y dice el general comandante del ejército, un hombre muy apreciable, muy distinguido, que esa es la misión del ejército. Esa no es la misión del ejército, mi general, y usted no podrá encontrar ningún reglamento ni ninguna norma castrense que diga que la misión del ejército es echarle machete a unas matas. Esa no es la misión del ejército. Están poniendo al ejército a desarrollar una misión que no es la suya. Y para eso existen los aviones. Y para eso existe el glifosato. Lo que no hay es carácter y decisión para fumigar con glifosato. Hay que hacerlo porque es la vida de la nación. Y se van para los infiernos los magistrados santistas de la Corte Constitucional si es que quieren decir lo contrario. Pero es que es la salud del país, por Dios.
Y entonces uno tiene al ELN poniendo bombas y tiene al ELN y a las FARC. Llaman los, ¿qué? ¿Grupos residuales? ¿Cuáles residuales? Las FARC, hombre, las FARC. Las FARC, matando a la gente, desplazando a la gente y haciendo las cosas que están haciendo. ¿Ustedes vieron el espectáculo del río Nechí? A lo que me refería en mi nota editorial. ¿Ustedes vieron eso? ¿No lo vieron? Bueno. No, señor, no. Los invito a que lo vean. En un noticiero, no recuerdo si fue de RCN o de Caracol, eso lo estremece a uno. El río Nechí vuelto un pantano, vuelto un lodazal, pero en una extensión gigantesca. Y uno se pregunta, bueno, ¿y dónde estaban los aviones de la Fuerza Aérea? ¿Y dónde estaba el Ejército de Colombia que permitió o ha permitido o sigue permitiendo? Porque ahí mostraban las construcciones hechizas que utilizan los bandidos para meter a su gente mientras acaban con los ríos. No, por Dios, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y la situación económica, no sé, porque dicen ustedes que Carrasquilla está muy optimista cuando dice que el 33% de las empresas pueden entrar en un proceso de reorganización, es decir, que están quebradas. ¿De dónde sacan lo del optimismo del ministro? Bueno. No, yo no sé de dónde sale. Bueno, es que aquí lo tengo escrito, alguien me lo debió escribir y entonces está el plan de austeridad, y esa es otra cosa, pero me hablan del optimismo del ministro. No. Y todo lo que le he oído es terrible sobre la situación económica del país. ¿Y pronto vendrá la reforma tributaria? Entonces estamos calumniando al ministro Carrasquilla. Lo estamos calumniando aquí. Por fortuna es en mi computador y entonces podemos corregir. Carrasquilla no ha dicho que está optimista. 33% de las empresas quebradas. ¿Qué va a pasar con la cartera que tienen los bancos con ese 33% de las empresas colombianas? Según Carrasquilla, ¿no? Según Carrasquilla, que supuestamente es optimista. No, pues con esta situación. Bueno, ¿y qué les parece el carcelazo de Aníbal Gaviria confirmado por la Corte Suprema de Justicia? Y yo vuelvo al origen. ¿Se acuerdan la entrevista que le hicimos al gobernador? Al gobernador Aníbal Gaviria. Claro, por supuesto. Un par de semanas. ¿Esa carretera se construyó o no se construyó? Claro, espléndida, por ahí pasan no sé cuántos carros al día. ¿Esa carretera costó lo que estaba presupuestada o costó mucho más? Exactamente lo que estaba en el presupuesto, ni un peso más. El puente que se consideró que era indispensable como complemento de esa carretera, ¿se construyó o no se construyó? Ahí está puesto al servicio y presta una ayuda inmensa a los campesinos de esa región. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué el gobernador está preso? Después de eso, ¿por qué está preso? Es que le faltó no sé qué, es que el anticipo era de no sé cuánto y dieron no sé cuánto más para el anticipo. Digo, ¿eso se justificó o no se justificó? No, sí se justificó porque ahí está el presupuesto, porque ahí está la carretera, porque ahí están los campesinos y la gente que lo utiliza y que agradece semejante obra. Y el gobernador preso. ¿Ustedes pueden entender? Y lo que pedía el gobernador en esa solicitud que hizo de nulidad frente a su detención era precisamente, entre otras cosas, invocaba la necesidad que tenía de volver a su cargo como gobernador para seguir manejando esta crisis tan compleja de la pandemia. La Corte Suprema de Justicia afirmó en el auto de respuesta que no encontró en ninguna parte que se le hubiera violado algo del debido proceso, que hubiera pruebas que no fueran conducentes y que por lo mismo pues procedía a mantener la medida de detención preventiva. Un hombre que nunca ha rechazado ni ha dicho que no acudiría ante la justicia. No un prófugo, pero ¿cómo es la vida, no? Cuando Santrich quedó libre, algún magistrado de la Corte dijo que le habían creído de buena fe. Aquí lo escuchamos un par de veces. Y a ese sí le creían de buena fe, pero al doctor Gaviria no. Y entonces Antioquia no tiene gobernador en plenitud de sus facultades, tienen un gobernador interino que está haciendo lo que puede, pero es que una interinidad es muy incómoda.
Y una interinidad no se la merece un departamento como Antioquia, salvo por una razón de orden superior. Díganme, ¿esa carretera se construyó o no? ¿Se construyó o no por el precio acordado? ¿El puente se construyó o no y por el precio debido? No hubo un peso de pérdida. Entonces, ¿por qué demonios el gobernador de Antioquia tiene que estar preso? Ah, no, es que el defensor no pudo desvirtuar la equivocación de procedimiento en que hubiera incurrido la fiscalía. Hombre, por Dios, el país no puede. No, ahí sí que es cierto que por esos formalismos estúpidos no se puede sacrificar la justicia. No se puede. Bueno, Demar, y resolvieron el problema de la legislatura, ¿no? Del 20 de julio. Cuéntenos sí, cómo se va a hacer esa reunión. Pues ya nos enteramos del orden del día que está ya en las páginas de internet del Congreso de la República, y el orden del día será a través de Zoom, que es la plataforma que utilizó el Congreso para poder sesionar tanto Cámara como Senado. También había un problema para poder elegir las mesas directivas. Recuerden ustedes, se elige presidente y vicepresidentes de cada una de las de Cámara y de Senado. Se hará también vía virtual, ya está el mecanismo. Dice el presidente del Congreso, Lidio García, que lograron el acompañamiento para el 20 de julio de la Procuraduría, tanto técnica como jurídicamente, para que haga vigilancia especial de lo que será esa votación, que por ley quinta debe ser secreta y no se había adelantado antes en las sesiones. Así que, muy contrario a lo que decían algunos, que celebraban que se había caído la virtualidad, lo digo por la oposición, porque recuerdo a Roy Barreras, a otros personajes diciendo que por fin iban a sesionar presencialmente. Pues no lo será. Tendrán que hacerlo a través de sus computadores y desde sus casas. Bueno, entonces pues en eso estamos. Se resolvió ese problema, que era un problema mayúsculo. ¿Se acuerdan del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya? Es que el exdirector de Pemex es como el expresidente de Ecopetrol, acusado de corrupción. Les quiero contar que acaba de llegar a México, acusado de actos gravísimos de corrupción. Sí, en algunos países la justicia, bueno, algo avanza, ¿no? Bueno, no sé si México sea el mayor exponente, pero pues Colombia no lo es. Bueno, ¿sabe cuántos muertos llevamos en Tasajera? ¿Cuántos eran al principio? 10 me parece, ¿no es cierto? Sí, al principio eran 9, 10. Estamos en 41 muertos. 41 muertos por la explosión en Tasajera. Porque una gente, y respetando el derecho de propiedad, se fue a robar unos galones de gasolina arriesgando la vida. Y la policía se lo dijo, pero como a la policía no le hacen caso, entonces los policías se limitaron a liberar de la cabina donde estaba enredado el conductor, le salvaron la vida, se hicieron a un lado y dijeron, cuidado que esto puede explotar. Explotó. Vamos en 41 muertos. Pero dicen que pobrecito, que es que tenían que robar porque necesitaban comer. No me diga que los 41 estaban con hambre ese día y necesitaban robar y que fue un hurto famélico. Pero hasta en moto llegaron, doctor Londoño. Tenían para llevar la moto tanqueada hasta el sitio donde estaban robando el combustible. Y yo sí le digo, muy triste la situación, pero si alguno sobrevive, pues tendrá que responder ante las autoridades por haber estado allí haciendo precisamente eso. Bueno, muy bien. Entonces, acaban de encontrar un cargamento de cigarrillos de contrabando. ¿De dónde viene ese contrabando? ¿Por dónde? ¿Quién? ¿Con qué lo compran? El contrabando se compra con narcotráfico. Dólares provenientes del narcotráfico. Usted claro, lo dice. Es una manera de lavar el producto del narcotráfico. ¿Eso cuánto le vale a los departamentos que tienen esa renta? ¿Eso cuánto le vale a una industria colombiana que quiera competir con esos cigarrillos importados, que vienen importados a cualquier precio? Que los importa, no le importa un demonio que pierda un peso más o un peso menos, porque toda la plata es gratis, es procedente del narcotráfico. Y es que pues el país se detiene, pero el crimen no, ya lo hemos visto, pues lo vemos en la deforestación, lo vemos en los cargamentos que se han incautado de cocaína
Y bueno, lo vemos en este contrabando. El crimen es una industria que no se detiene a pesar de la pandemia y a pesar de las cuarentenas y demás. Eso con ellos no. Recuerde no que opera. ayer se produjo la captura de un líder social indígena en el Cauca. Eso en cursiva, ¿no? 200 kilos de coca en la camioneta asignada por la Unidad Nacional de Protección. Bueno, les quiero contar que el gobernador de Antioquia se expresó, seguramente antes que nosotros, eso no importa, pero nos halaga mucho saber que estamos de acuerdo. Dice, comillas, aquí no se perdió un solo peso. No he sido un corrupto ni se han cometido actos de corrupción bajo mi administración, gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. No se perdió un solo peso. A él lo acusan por peculado en favor de tercero. Quiere decir que quería mucho a los contratistas. Hombre, pero semejante absurdo. Confío en la justicia y en que todo esto terminará de la mejor manera. Tengo la confianza de que regresaré a la gobernación. La justicia prevalecerá. Sentimos decirle que no va a regresar a la gobernación. Mientras palos van y vienen, mientras la Corte reparte el proceso, mientras lo estudian, mientras tal, usted seguirá preso. Y Antioquia seguirá sin gobernador. A favor de tercero, por ahí fue por donde clavaron a Andrés Felipe Arias. Iba para allá. Andrés Felipe Arias expresaba precisamente que le hubiera ido mejor en la vida si hubiera sido guerrillero, terrorista, asesino, violador, porque estaría en el Congreso y no en una cárcel. Y vea, bueno, se repite la historia. ¿Vieron el lío monumental entre Comcel y Claro? Que por una información que supuestamente se filtró y que la habría filtrado el Banco Agrario. Dice Francisco Mejía, presidente del Banco Agrario, el Banco Agrario no ha divulgado información confidencial de la propuesta de Comcel S.A. Sí, lo que ha dicho, lo que denunció Claro fue que Banco Agrario reveló datos confidenciales a su competidora, que es Telefónica. Bueno, entonces el presidente del Banco Agrario le dice que eso no es verdad. Y están denunciando el partido de las FARC el asesinato número 219 de un firmante del acuerdo de paz. ¿Quién lo está asesinando? Se asesinan entre ellos. Esta es una disputa por el narcotráfico. Es que sigue la violencia entre estos grupos. Y esa es la verdad, la dolorosa verdad que tenemos que enfrentar. Eso lo dice Human Rights Watch, ¿no? Entre otras. ¿No es así? Sí. Como dolorosas verdades las que tenemos que enfrentar en Bogotá, en donde la situación, ahí veía yo a la alcaldesa de Bogotá con megáfono en mano esta mañana recorriendo algunas calles de la ciudad, pero lo cierto es que pues más allá del show que se haga con los gritos pidiéndole a la gente que se quede en la casa, se desperdició mucho tiempo preparando a la ciudad para atender la emergencia. Las promesas de los 4.000 ventiladores y demás creo que quedaron en eso, ¿no? En promesas. Bueno. Goya Foods, Alimentos Goya. ¿Se acuerdan del lío que hay con Goya? Y con ¿es la hija o la esposa del presidente? Alimentos Goya. La hija. Bueno, que dona 220.000 libras de alimentos a Venezuela por el coronavirus. Muy bien. Y tenemos un invitado muy especial con quien hablaremos en un minuto, el concejal de Bogotá, Andrés Forero. Y les hablábamos a ustedes, queridísimos amigos, al oído.